Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte del CAL Acuarela. En esta segunda parte os voy a enseñar cómo rematar algunos hilos, como los del inicio, o algunas hebras que os hayan podido quedar sueltas a lo largo del tejido. Para ello necesitas la aguja lanera y unas tijeras para terminar de cortar. En los casos en los que tienes un hilo muy corto, puedes introducir la aguja por la base de los puntos deslizarla hasta el cabezal, introducir el hilo en el cabezal y deslizar la aguja. De esta manera no necesitas una hebra muy larga para enhebrar y pasar. En este caso haremos lo mismo. Introducimos la aguja en la base de los puntos enhebra la aguja con las hebras a rematar y tira de ella, y ya nos queda completamente por dentro. En los finales de vuelta, donde la unión en los cambios de color, en este caso, por ejemplo, y que además aquí tenemos el punto de red, que no tenemos muchos puntos seguidos donde poder esconder la hebra, lo que podemos hacer es enhebrar en este primer punto deslizar y de nuevo pasar más abajo por la base del mismo punto para crear una especie de nudo que nos esconde las hebras. De esta manera podemos cortar y ya nos queda el hilo sujeto. Y puedes ir repitiendo la misma acción a lo largo de todos los cambios de color o de todas las hebras que veas que te han quedado un poco sueltas. Para aquellas que queráis hacer un bloqueo de vuestro chal, el bloqueo sirve para darle incluso un poco más de medida, que sea un poco más grande. Sobre todo sirve para fijar y para dar más forma a los calados, que queden mucho más definidos los calados y los dibujos que conseguimos con estos calados, y además para darle una caída extra
a el tejido, otro tipo de movimiento. Al extender las fibras, extendemos también los puntos y le damos otro tipo de caída. En el caso de esta calidad Capri, es una calidad que es un algodón mercerizado, por lo que a veces puede tender a estar un poco rígido, y lo único que vamos a tener que hacer con nuestro chal, con la prenda, es fijarlo bien extendido sobre una base plana y darle la forma en seco. Podría ser una de las opciones. Otra opción es mojarlo, sumergirlo en agua previamente, pero al ser algodón quizá no haría tanta falta. Fijarlo con esta forma que tiene el chal de media luna y con unos alfileres fijar bien las terminaciones, estas finalizaciones que terminan en este pico y la forma de media luna que tiene, tanto por el interior como por el exterior, y en el exterior sobre todo fijando los picos de cada sección, de cada motivo que hemos hecho aquí en el final. Por lo que una vez lo tengamos todo bien presentado encima de una base plana y fijado con estos alfileres, podemos rociarlo, pulverizarlo con una botella pulverizadora, con un cabezal pulverizador, hasta que esté bien empapado. Y una vez esté bien empapado, dejarlo secar y cuando esté seco retirar los alfileres y ya lo tenemos. En el caso de que lo queréis hacer por inmersión en agua, hay que sumergir la prenda en agua que no esté ni muy fría ni muy caliente, con un poco de jabón neutro que no haga espuma, eso es importante, que no haga espuma, y poner una cantidad realmente mínima de jabón. Dejarlo sumergido unos 15 minutos aproximadamente y escurrir, sacarlo, escurrir sin retorcer. Retorciendo no, simplemente apretamos y escurrimos haciendo que saque todo el exceso de agua. Incluso con una toalla podríais plantear encima de la toalla vuestro chal, incluso lo podéis doblar y enrollar la toalla por encima del chal y apretar haciendo suaves toques para que la toalla absorba el exceso de agua. Cuando lo hacéis por inmersión tenéis que tener en cuenta de hacer bien la forma, porque cualquier punto o en cualquier momento estiráis más de un sitio que de otro y estas formas con el bloqueo se quedan y son irreversibles. Por eso, al ser algodón, os recomiendo que lo hagáis en seco, planteéis la prenda en seco y luego la rociéis, la pulvericéis con agua, que ya estaría bien, ya mantendría su forma y ya sería un buen bloqueo. Y hasta aquí los trucos de la segunda parte del cal acuarela. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo cal.